Muy buenas noches, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy interrumpieron, como eso del mediodía, interrumpieron la programación regular en los canales de televisión para hacer cadena nacional y anunciar que los empresarios, los obreros y el gobierno se pusieron de acuerdo sobre un nuevo salario mínimo. Y la pregunta es por qué interrumpen la programación. Eso es porque ellos consideran, todos, por lo menos el gobierno y los obreros, seguro, no estoy muy seguro que los empresarios, pero por lo menos otros grupos consideran, pero a nosotros quien nos importa es el gobierno. Consideran que es que el salario mínimo es una cosa importante, que ponerse de acuerdo sobre él es una cosa importante. Ellos consideran que eso es importante. Y fíjense que ahí está que como 90% de los países del mundo no tienen salario mínimo. Pregunta, ¿Honduras estará tan en avance, en adelantado? ¿Estará, es decir, años luz arriba de esta gente, del resto de los países del mundo, de una gran cantidad de países, entre ellos muchos países muy prósperos, exitosos, ricos, con bajo desempleo, etcétera? Y la respuesta es, bueno, categóricamente no, es imposible pensar que solo los peores países del mundo fuesen a estar sin salario mínimo. Entonces, ¿por qué es que ellos consideran esta cosa? Porque ellos tienen el mal hábito, como los presidentes en general, los gobiernos en general en Latinoamérica, pero más aún en Centroamérica, tienen el mal hábito de creer que uno no necesita leer, que deambular largo tiempo en la política es fundamentalmente estar aprendiendo el arte de la negociación. Yo te doy esto, me das el otro, yo te doy aquí, yo te doy allá. Ellos creen que no es importante acumular una gigantesca cantidad de conocimientos sobre los temas que compete, sobre todo, fundamentalmente, economía, fundamentalmente crecimiento económico, cómo obtener una tasa de crecimiento económico rápido, porque eso resuelve los problemas fundamentales de este tipo. El nivel de salarios, qué tan bajos o qué tan altos son, depende exclusivamente de la tasa de crecimiento económico. Cuando un país sin rápido crecimiento económico decreta salarios elevados, entonces aumenta el salario mínimo bastante, entonces lo único que genera es inflación, lo cual golpea, de eso estábamos hablando ayer, lo cual golpea fundamentalmente a la gente de bajos ingresos, ese es quienes más lo golpea, porque ellos no pueden aumentar su salario tan rápidamente como lo pueden aumentar, por ejemplo, los dueños de las pulperías o de los supermercados, por decir una cosa. Asimismo que los dueños de las que venden, por ejemplo, ropa en la esquina de la calle o el gran almacén, el gran mall, en donde venden también artículos. Quien es el propietario de su mercancía le puede poner el precio que le ronque la gana. Y la otra alternativa es lo que hace Hugo Chávez, decreta grandes aumentos salariales, se dispara la inflación, entonces viene el después y fuerza a las empresas a tener un precio bajo. A un precio bajo, un montón de empresas dicen, no, a ese precio ya no puedo hacer ganancias, así que cierro la empresa. Entonces, después van las personas y encuentran ya, por ejemplo, la pulpería o el supermercado. La carnicería ya no la encuentran. O van y no hay carne, por ejemplo, que ha sido un problema constante en la Venezuela de Hugo Chávez, al igual que leche y muchos otros productos. El productor local dice, bueno, si aquí el gobierno me dice que yo la puedo vender hasta el precio, la voy a vender al vecino país, donde me la compran al precio que dice el mercado. Entonces no hay forma como pasársela de listo, como lo hace Hugo Chávez. No es posible. Lo que Hugo Chávez ha hecho lo trataron de hacer infinidad de gobiernos. Lo ha tratado de hacer Cuba por 50 años, no ha funcionado. Lo trató de hacer Nicaragua en los 80, no funcionó. Lo trató de hacer la Unión Soviética por 70 años, no funcionó, por eso tiraron la toalla. Lo trató de hacer China por 30 años de comunismo armado, no funcionó. Lo mismo con Vietnam, Camboya, Laos, desde Vietnam desde 1954, cuando Ho Chi Minh y su movimiento guerrillero comunistas se apropiaron de Vietnam del Norte y de Vietnam del Sur a partir de 1975, cuando
los Estados Unidos tuvo que ceder ese territorio a los comunistas. Lo mismo Camboya y Laos, no funcionó en ningún lado, pero todos los países tiraron la toalla y hoy no se ponen a estar fijando precios, sino que tratan de utilizar los mecanismos que hasta la fecha pues no son perfectos, pero por lo menos funcionan mejor que los mecanismos de las economías socialistas, de las economías de planificación centralizada. Entonces, tenemos una situación en donde estos países hoy pues pararon la programación regular, fue un largo, no fue de esos interregnos de cadena nacional de 5, 10, 15, 20 minutos, no, esta cosa duró como una hora. O sea, yo estuve ahí como por 40 minutos viendo la televisión y solo eso y me fui y todavía quedaba esa cosa. Entonces, es porque ellos están convencidos de eso. Entonces, vamos a ver ahora, o sea, queremos mostrar unas tablas ahí para que miremos. Antes de eso, queremos acordarles que hoy estamos haciendo una teleopinión y la pregunta es esa que ven ahí. ¿Cree que la democracia en Honduras ha sido positiva para su bolsillo? Significa, usted ha mejorado sus condiciones, su capacidad de compra gracias a la democracia en los últimos 30 años. ¿Considera que las cosas hubieran sido peor sin democracia? ¿O considera que tal vez pudieran haber sido mejor? Entonces, si la respuesta es sí a esa pregunta, entonces mande a través de su celular Tigo al 5566 la letra A. Y si la respuesta es no, marque la letra B. Hoy estamos sorteando 300 lempiras de saldo en su celular que se le va a acreditar inmediatamente al ganador al final del programa y si participan se les va a dar esos 300 lempiras de saldo gratis. Independientemente de la terminación que tengan, todos tienen acceso, todos los números de Tigo tienen acceso a este sorteo. Entonces, manden por favor su mensajito con si la respuesta a esa pregunta cree que la democracia en Honduras ha sido positiva para su bolsillo, si ha mejorado sus condiciones económicas, entonces responda con la letra A en mensajito, marque el 5566 y envíe la letra A si la respuesta es sí y si la respuesta es no, marque la letra B. Bueno, queríamos mostrar una tabla estadística y miramos ahí, este es salario mínimo ahí, estos son países sin salario mínimo. Los dos que ven ahí son los dos países más ricos del planeta. Para 2010, Qatar, el pequeño país en la península arábica, que en sí mismo es una península, y son $179,000 de ingreso per cápita. ¿Cuánto hemos dicho que tiene Estados Unidos? 47,000. O sea, esta gente es entre 3 y 4 veces más rico que los Estados Unidos. Los salarios en Qatar son entre 3 y 4 veces más altos. Entonces, los salarios más bajos andan por ahí, por $7,000 al mes. Lo mismo en Liechtenstein, y en los dos no hay salario mínimo. Aquí hay la percepción para los obreros que, cuando el día que comenzó el salario mínimo en Honduras, y desde ese momento hasta la fecha, ellos creen que es fundamental para ellos negociar y negociar de la manera más fuerte, con las presiones más fuertes, que es la presión de ellos en la huelga. Y los datos de una gran cantidad de países nos muestran que lo único que importa para que esos salarios aumenten hasta el infinito, porque no hay límite qué tan alto pueden subir los salarios de un país, estamos hablando en este caso de los salarios más bajos, porque en Qatar obviamente no hay un salario único, sino que hay una gran cantidad de salarios. En promedio, obviamente, cualquier médico va a ganar mucho más que cualquier obrero de construcción en Qatar. Aunque dentro de esos mismos gremios, dentro de esos mismos campos, hay diferencias salariales. Pues entonces, como miran, ahí los sindicatos, no hay sindicatos y no salen tampoco a las calles porque si está ganando $7,000, regresemos al estudio, si está ganando $7,000 al mes, ¿quién diablos va a ir a protestar a la calle? Sobre todo con aquí hay solazos, pero los de Qatar son peor. Aquí la temperatura en verano, los peores meses, los meses más calientes pone como a 30. Allá 40, 45, 50 veces. Allá
salen rostizados. Pero podrían ir a protestar en la noche. No lo hacen, porque no hay razón para hacerlo. Lo único que importa es el rápido crecimiento económico. Entonces, para obtenerlo, lo que un país necesita hacer es poner el gobierno más racional, más científico, más objetivo, más lógico, más estudiado, más preparado, más docto, más educado que pueda encontrar, desde el presidente hasta el puesto más bajo. Una administración pública, profesional, tecnocrática, es lo que tiene Singapur, es lo que tiene Liechtenstein y eso es lo que tiene Qatar. Es sorprendente ver cómo el emir de Qatar, o sea, la persona más importante en el país, ha hecho más estudios que una gran cantidad de presidentes aquí en Latinoamérica que supuestamente tuvieron que ganarse ese puesto a través de unas elecciones democráticas que en algunos países latinoamericanos son bastante democráticas. Es decir, el fraude en un país como Chile hoy día es raro que alguien mencione alguna anomalía en las votaciones. Por ejemplo, en las últimas no se reportaron ninguna. Entonces es sorprendente ver esta situación, cómo hay esta percepción. ¿Por qué? Porque los gobernantes y los obreros desconocen, pero los obreros, ese no es el trabajo de ellos. Deberían de tener, porque dado que son grandes gremios y tienen centrales, deberían de contratar a alguien que realmente sepa de economía laboral, pero sobre todo economía en general, de crecimiento económico, para que los asesore coherentemente. Y en lugar de estar apoyando gobiernos corruptos que únicamente los empobrecen porque generan tasas de crecimiento lento, apoyen a candidatos y partidos que pudiesen ofrecerles algo mucho más coherente, algo más, una tasa de crecimiento mucho más rápido. Entre más rápido crece esa tasa del Producto Interno Bruto, más rápido suben los salarios de un país, más rápido disminuye el de empleo, porque esta actitud de exigir lo máximo posible, o si de casualidad llega un gobernante que se siente solidario con el movimiento obrero, entonces viene y a ratabla decreta grandes aumentos salariales como Hugo Chávez, entonces nunca salen ganando bajo las circunstancias. Los líderes sindicales sí, porque de repente los ponen en grandes puestos o les dan grandes cantidades de dinero o obtienen los beneficios que antes obtenían los parientes, amigos de los gobiernos de derecha. Pero la masa obrera, la masa salarial sigue mal. Entonces, y de ahí el problema que aún estos pequeños aumentos salariales tienden a también frenar la contratación. Entonces, la única forma de disminuir y eliminar incluso el desempleo y el subempleo y a la vez aumentar los salarios rápidamente es con rápido crecimiento económico. Tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos nuevamente incitar a votar en nuestra teleopinión y que nos digan si creen que la democracia en Honduras ha sido positiva para su bolsillo. Significa que si les ha aumentado su peculio, si les ha dado más empleo, si les ha aumentado sus ingresos, si les ha generado una mayor capacidad de compra. Entonces, si la respuesta es sí, si ustedes consideran que la democracia ha sido positiva para su bolsillo, entonces manden de su teléfono Tigo al 5566 un mensajito con la letra A si la respuesta es sí. Y si la respuesta es no, manden escriban la letra B. Y hoy estamos rifando 300 lempiras en saldo, si tienen un teléfono Tigo, obviamente, que se les será acreditado a la persona ganadora al final del programa. Bueno, también los incitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros y artículos. Asimismo, denle me gusta ahí arriba. A la misma vez los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, y es un excelente regalo de nuevo año. Bueno, no se vayan que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando del salario mínimo. Hoy se oficializaron, se firmó, se pusieron finalmente de acuerdo las tres partes
el gobierno, los empresarios y los obreros sobre un salario mínimo que en las ciudades va a ser un poquito más de 7,000 lempiras al mes. Entonces, comparen eso contra $7,000 al mes, que ahí por ahí andan los salarios más bajos en Liechtenstein y Qatar. Somos 140,000 lempiras al mes. Comparen, 7,000 lempiras al mes contra, vaya, ¿cuánto les pudo haber dado un Hugo Chávez? Pues Hugo Chávez ha estado decretando en sus últimos 13 años algo ahí como 25, 20, 30% de aumentos salariales anuales. Y en eso ha estado aumentando la inflación, o sea, quedan igual, la capacidad de compra no ha aumentado mucho, solo un poquito. Lo que ha aumentado ha sido como resultado del 3% de crecimiento anual, que no es bueno, pero podría ser peor. La derecha venezolana en la década de los 80 y los 90 obtuvo solo 1% de crecimiento anual. Así que, miren, o sea, uno no puede llegar a improvisar el gobierno. El gobierno tiene que ser los países más exitosos del mundo, como Singapur, que lo miramos allí. También Estados Unidos, un país que tan solo comenzó su sistema democrático en 1789, decidieron. Es que en ese momento los estadounidenses estaban obsesionados con el sistema monárquico que había estado operando hasta la fecha ellos como colonia británica. Y eso, los gobernadores que llegaban a las 13 colonias de ahí de la costa este de los Estados Unidos, eran usualmente parientes del rey. No eran gente preparada y no solo es que no generaban progreso, sino que por encima de eso incurrían en una gran corrupción. Entonces, ellos querían crear un sistema que era como la inversa de lo que habían estado experimentando. Entonces dijeron, este era un gobierno nepotista en donde el número uno, que fue escogido irracional y arbitrariamente, pone a sus parientes y amigos en los puestos más importantes y esos arruinan nuestras vidas, decían los colonos estadounidenses. Entonces hagamos un sistema que sea a la inversa, que sea por mérito. Entonces desde ahí empieza a sonar esa palabra de meritocracia. Y miren, las multinacionales son muy demonizadas en los Estados Unidos, son muy demonizadas, pero es decir, a nivel mundial las multinacionales de los Estados Unidos son muy demonizadas, pero también las multinacionales de otros países, pero sobre todo los de los Estados Unidos. Y cuando uno ve el funcionamiento de estas empresas y resulta que operan de una manera más, no solo más eficiente, sino que más moralmente correcta. Por ejemplo, tienden a pagar salarios más altos que empresas medianas y pequeñas dentro de lo mismo de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. No solo eso, tienen un trato mucho más responsable y emancipador con las mujeres, les dan una mayor participación no solo en la fuerza laboral de toda la empresa, sino que también en las posiciones de dirección de la empresa, tienden a ser más ecológicamente responsables. Entonces, una gran cantidad de las acusaciones contra ellas son injustificadas, no son consistentes, no correlacionan con los datos concretos de su funcionamiento. Eso no quiere decir que sean angelitos, pero las cosas relativo a las empresas, digamos una multinacional extranjera en un país latinoamericano, relativo a las empresas locales, tiende a pagar mucho mejor. Yo en China he estado 3 veces y he visitado como un total de 15 ciudades, la mayoría de la costa, y me acuerdo constantemente cómo los jóvenes me decían que preferían laborar en empresas extranjeras porque les pagaban mejor, los trataban mejor. Por encima de eso viajaban de gratis porque los mandaban a filiales a veces dentro, por lo menos aún dentro de la misma China o en el extranjero para que se entrenaran. Entonces ellos aplican el principio de la profesionalidad y es por eso que llegan a vender tanto, a hacer gigantescas empresas con un volumen de ventas mucho más grande que algo así como 70 países del mundo, dependiendo de qué multinacional estemos hablando, por supuesto. Pero la cosa es la siguiente, los queremos nuevamente incitar a votar en nuestra teleopinión. Y hoy les recordamos que estamos sorteando un saldo de 300 lempiras en su celular Tigo. Entonces, si tiene un Tigo, marca el 5566 y responde a la pregunta: ¿cree que la democracia en Honduras ha sido positiva para su bolsillo? ¿Le ha aumentado sus ingresos? Y si la respuesta es sí, marque la letra A en el cuerpo del mensajito. Y si la respuesta es no, marque la letra B.
Bueno, queríamos mostrar la próxima tabla de estadística, la próxima tabla en donde podemos ver otro grupo de países que no tienen salario mínimo. Singapur lo hemos citado innumerables veces y aquí tampoco. Y las cosas son de maravilla. Todo el mundo, todos los singapureses tienen empleo y han generado tanto empleo que por encima de eso, 30% de la población es extranjera. Han tenido que jalarse un montón de gente más del extranjero, de países vecinos, porque habían más plazas de trabajo que... ¿Por qué? Porque generan rápido crecimiento económico. ¿Por qué? Porque han tenido uno de los sistemas más tecnocráticos del mundo, en donde el gobierno únicamente puede ser dirigido por personas con los más altos niveles de estudio académico en el área que compete. No en medicina, no en ingeniería, alguna cosa que no tiene nada que ver. Es económico el problema fundamental de todos los países del mundo, aún el de los ricos, porque si la economía cae, inmediatamente el desempleo sube. Entonces, como pueden ver, yo viví largos años en Suiza y yo fui a hacer investigación científica a Singapur y estuve entrevistando a una gran cantidad de gente de los ministerios, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, lo que dicen ellos, el Economic Development Board, la oficina de promoción de inversión, de desarrollo económico, y encontré con un personal extremadamente competente. Hablé con un viceministro, entrevisté a un viceministro y ellos me dijeron que ellos hacían mucho énfasis en ese aspecto. La tecnocracia, en diferentes lecturas logró corroborar eso también de diferentes fuentes. Entonces miren la situación, y miren Honduras qué mal anda, con salario mínimo y anda terrible, un salario es terrible. Regresemos al estudio. Entonces, lo fundamental no es tener o no tener salario mínimo. El primer salario mínimo apareció en Nueva Zelanda a finales del siglo XIX, ya por el año 1897, fue el primer negociación de salario mínimo entre obreros y patronos con la mediación del gobierno, y desde entonces se fueron popularizando cada vez más y más y más y más, y hasta la fecha nunca hemos encontrado una correlación entre salario mínimo. Por ejemplo, en los Estados Unidos comenzó en la década de los 70, o sea, hace como 40 años, y desde la década de los 70 hasta la fecha han tenido tasas de crecimiento lentas, de 3% o menos en los Estados Unidos. En cambio, en la década de los 40, los 50 y los 60, cuando no había salario mínimo en los Estados Unidos, la tasa de crecimiento económico fue como de 5% más, como el doble de lo que ha sido en los últimos 40 años. Y el desempleo estaba bien bajo, el subempleo estaba bajo y los salarios iban constantemente aumentando. En este momento, estaba leyendo ayer un artículo de los Estados Unidos que dice que la clase media en los Estados Unidos se ha achicado. Se ha achicado a partir del 2008. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento del 2008 al 2011, 8, 9, 10, 11, 4 años, ha sido de menos de 1%, ahí como 0.5, 0.6. Entonces, ese país necesita un mínimo de 3 para que no se deteriore la cosa, un 4 para que para que todo el mundo sienta que más o menos las cosas van para adelante, aunque sea lentamente. Pero con menos de 1% en 4 años, entonces la clase media, que representaba como 3/4 de la población, se ha achicado y ahora es como algo ahí por 2/3. Una cosa grave. Entonces, todo lo que ustedes pueden desear de obreros o de asalariados o de empresarios, únicamente lo pueden obtener con rápido crecimiento económico. Entre más rápido, mejor. Miremos la próxima tabla de estadística, la próxima tabla nuevamente en rojo y azul. Y no otro grupo de países. Y miramos ahí los Emiratos Árabes Unidos, abreviado para que... Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Islandia, Honduras. Y miramos que los primeros 3 no tienen salario mínimo. Honduras sí, obviamente. Y miramos aquí grandes diferencias. Si se fijan, ya van 2 países escandinavos, Noruega e Islandia. Usualmente son vistos como países muy simpáticos al movimiento obrero. Es más que todo, en general es cierto, pero es más que todo Suecia. Por eso es que Suecia, el que más citan la centroizquierda, que se inspira, la extrema izquierda nos inspira, consideran que al fin y al cabo son unos capitalistas viles y adoradores del dinero. Pero la mayoría de estos países
no son lo que uno usualmente, esa percepción falsa de que es un paraíso para los obreros. Y si es un paraíso para los obreros, es porque ha tenido rápido crecimiento económico y ha sido sin salario mínimo. Regresemos al estudio. Entonces miramos esta situación en donde no correlacionan los datos. Es como ayer y antier hablando de turismo y ayer hablando de inflación. La baja inflación correlaciona con profesionalidad. El rápido crecimiento económico, se tenga o no se tenga bastante turismo, el rápido crecimiento económico no correlacionaba con turismo, con tener un gran segmento de turismo, correlacionaba con tener un gobierno profesional. Como China, que en 1979, cuando comenzó a copiar el modelo de Hong Kong y Singapur, el modelo tecnocrático de gobierno, de poner a gente bastante inteligente a la cabeza del Estado y poner de la gente más inteligente en todo el engranaje de la administración pública, en ese momento, ya en 1979, cuando todavía no era miembro del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y todavía no podía optar a préstamos de esas dos entidades que son las dos más, hasta la fecha, las dos más grandes que adjudican dinero a tasas de interés subvencionadas y con periodos de pago sumamente largos, como decir 30 años, que un banco comercial jamás les va a prestar. Al año, a los 2 años ya quiere que les pague inmediatamente. No podía optar en 1970, fue hasta 1980 que ingresó a estos países. Lo mismo con el Banco Asiático de Desarrollo, que otro que presta abundantemente, es como el BID, equivalente del BID aquí, presta bastante a Latinoamérica, él presta bastante a Asia. Entonces fue hasta entonces, y aún así, desde 1979 China comenzó a crecer a 10% anual. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tienen? En ese momento no había turismo era cero. Simplemente turismo era cero, nadie quería arriesgar. Los comunistas capaz me dejan ahí, digo, voy a tomar fotos y van a pensar que es un espía, porque con esa psicosis de espionaje se la pasaron durante los 30 años de gobierno comunista con Mao Zedong y su sucesor Hua Guofeng, que estuvo nada más 2 años. En ese periodo era una obsesión, toda persona miraba ahí, cualquiera de ellos, ya la policía secreta venía a interrogarla y vaya interrogatorios, lo guindaban pies arriba, le daban shocks eléctricos, permanecía en una cárcel 5 años, 10 años, decir, hasta que le habían hecho toda tortura y todavía no había confesado, sí, no sabe nada. Pues lo interesante es ver cómo en el momento había ese turismo y aún así comenzaron a crecer a 10% anual, y comenzaron a generar bastantes divisas a través de las exportaciones de 15% anual. En los últimos 10 años estuvieron creciendo como a 30% anual las exportaciones. Entonces, sin un gran turismo ha generado las más grandes reservas de divisas del mundo, porque uno no ocupa eso, pero aquí no entienden de correlación. ¿Por qué? Porque constantemente Latinoamérica no respeta el principio de la profesionalidad, el principio de la ciencia, y son gobiernos a científicos, a cálculo en cubero, a improvisar, y así no se puede resolver nuestros problemas. Tenemos que hacer énfasis en esto, en la profesionalidad, y en este caso del salario mínimo miramos esta situación en donde no encontramos una coincidencia, ¿verdad? Hay una gigantesca cantidad de países que tienen salario mínimo, que no tienen salario mínimo y que les va bien, y otros que tienen salario mínimo y les va muy mal. Tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso queremos entusiasmarlos a que voten nuestra teleopinión. Hoy estamos sorteando 300 lempiras de saldo. Entonces, si ustedes marquen el 5566 en su celular Tigo, y si ustedes consideran que la democracia en Honduras ha sido positiva para su bolsillo, si ha mejorado la situación del empleo, si ha mejorado los salarios, si la distribución del ingreso si ha mejorado, gracias a la democracia, entonces voten con la letra A, voten sí con la letra A, y si la respuesta es no, voten, escriban B en el contenido del mensaje, pongan B, que esa es la respuesta no. Bueno, queremos también entusiasmarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde podrán ver este video y muchos otros. Y denle me gusta ahí arriba. Asimismo, los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital.
en donde abordamos con detenimiento estos temas y muchos otros de interés para todos los hondureños. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando del salario mínimo que hoy fue firmado, pero también estamos con la teleopinión y queramos incitarlos a que participen con la pregunta: ¿cree usted que la democracia en Honduras ha sido positiva para su bolsillo? Estos 30 años de democracia en Honduras, con gobiernos como los de Suazo Córdoba, Ascona, Callejas, Flores Facusé, Carlos Roberto Reina, Maduro, Mel Zelaya, Pepe Lobo, ¿creen que esta gente ha sido positiva económicamente para los hondureños? Sí, la respuesta es sí. Entonces, si tienen un teléfono Tigo, envíen un mensajito al 5566 y marquen la letra A si la respuesta es sí, y si la respuesta es no, marquen la letra B. Entonces ahí pueden ver los números y ahora continuamos hablando sobre el salario mínimo, que hoy fue una noticia tan importante, por lo menos desde el punto de vista del gobierno, que es el que controla las emisiones televisivas al punto de poder exigir en cualquier momento una cadena nacional. Pues hoy hicieron una gran cadena nacional, mucho más larga que lo usual, y cada uno, empresarios, obreros, un montón del gobierno hablando ahí, incoherencias. ¿Por qué? Porque desconocen todas esas cifras. Si las supieran, entonces estarían concentrados en generar rápido crecimiento económico y no estar en divagando. Es como en una de esas historias de los Simpsons, que Bart, ¿verdad?, como un muchacho que todo el tiempo está causando problemas en la escuela y todo. Entonces le dijo la psicóloga que él padecía de lo que dije en inglés, Attention Deficit Disorder, que el cerebro de él está constantemente divagando y no se puede concentrar. Entonces le dio un producto farmacéutico que se llamaba Focusin para que se concentrara, y estaba súper. Y resulta que después estaba tan concentrado en los estudios que era mejor que la hermana Lisa, que siempre la presentan como una geniecilla muy disciplinada para los estudios. Pues el problema es que ya hay ciertos productos farmacéuticos, una gran cantidad les recetan productos para este problema de Attention Deficit Disorder, pero ese no es el problema de los gobernantes latinoamericanos y sobre todo centroamericanos. El problema fundamental es que no se han preparado académicamente, científicamente, para la ardurísima labor, la agotadora labor mentalmente desde el punto de vista de lo exigente, dado que es lo más difícil en el mundo y es el trabajo que sobre los hombros de las personas que más responsabilidad pesa. Porque, por ejemplo, aquí en Centroamérica son como 50 millones de personas, pues son como 40 millones, hay como 12, 14 ahí en Guatemala, 8 aquí, 7 en El Salvador, 5 en Nicaragua, como 5 en Costa Rica, 3 en Panamá. Son bastantes, son como 40 millones, una gran cantidad, y no estudian lo necesario. A veces no estudian absolutamente nada. Es un descaro. ¿Cómo osan pretender gobernar una nación, el trabajo más difícil del planeta? La prueba está que la mayoría de los países son pobres, y los poquitos que no son pobres padecen de altos niveles de desempleo y subempleo de una manera constante. Entonces, uno se dice, pero qué gente más descarada, ¿cómo osan postularse un puesto para el cual no saben absolutamente nada? Sí, infinidad de veces no saben absolutamente nada. Cuando han estudiado algo en la universidad, usualmente es un título de un área que no compete, como derecho, ingeniería, administración de empresas, un montón de cosas, odontólogos, médicos, todo, arquitectos, todo el mundo cree que sabe ya porque hace bien su trabajo. Hay veces que ni eso hace. Son malos abogados, malos ingenieros, obtienen los contratos a punto de soborno. Es una cosa increíble, una cosa increíble. Es evidente que esa gente no va al poder
a solventar los problemas. No, es que no solo es que no puede solventarlos porque no tiene los conocimientos, sino que de entrada esas personas de mala fe no están postulando para unos nuevos puestos tratando de solventar, porque si lo hubiesen hecho, hubiesen dedicado toda su vida, como lo hizo el padre fundador de Singapur, Lee Kuan Yew. Él dedicó toda su vida, 4 títulos universitarios en las mejores universidades del mundo, hablaba fluidamente 4 idiomas. Se preparó sistemáticamente, digo, si voy a gobernar esta isla, donde hay gente que habla chino, gente que habla malasio, gente que habla hindú. Entonces, y nuestro amo colonial es británico y todo el mundo está obligado a saber inglés. Entonces yo tengo que aprender esos 4 idiomas. Los aprendió. Ajá. Y aprendió también japonés. Entonces, esta persona estudió economía, estudió lo que compete. Se preparó en esa área. Esta persona, y toda una vida recta y honesta. Esa es una persona que dice... Yo estoy preparada, persona que uno puede ver, el votante, el pueblo puede ver que la persona es sincera. Porque de que las mentiras aparecieron, ustedes no le pueden creer absolutamente nada a un político. Ayer estábamos haciendo una pregunta sobre qué tan regularmente va a la iglesia. Y como 2/3 respondieron que ellos van por lo menos una vez a la iglesia. Entonces, ¿qué enseñan ahí en las iglesias? ¿Qué enseñan todas las religiones? El principio de ser consistente. Jesucristo decía, los conocerás por sus actos. Entonces, una persona que se ha pasado toda su vida en una actividad que no tiene que ver con cómo eliminar la pobreza y el desempleo y cómo se hace, qué área de estudio es la que facilita los conocimientos, el área de crecimiento económico. Dentro de la economía, el área de crecimiento económico. Entonces, una persona que no ha hecho eso, es evidentemente una persona que no está siendo consistente con los principios cristianos, no está siendo consistente con el principio de los conocerás por los actos, porque los actos dicen una cosa y lo que la campaña política dice otra, y ya está, uno tras otro. Si no, miren los últimos 30 años. Dijeron en la campaña electoral, nosotros vamos a hacer esto y esto, les vamos a dar empleo, eso usualmente era... Vamos a disminuir la pobreza aquí. Y los resultados han sido sumamente mediocres. Bueno, mostremos la última, la teleopinión. Entonces, voten por favor, porque hoy estamos sorteando 300 lempiras en saldo. Para el ganador lo va a obtener 300 lempiras en saldo a su celular. Entonces, queremos mostrar la próxima tabla. Otro grupo de países, también comparados con Honduras. 3 de ellos, los primeros 3, no tienen salario mínimo y miren cómo están. Ese es el nivel de riqueza, ingreso per cápita, medido al poder adquisitivo, que es la mejor medida de la riqueza real, de la capacidad de compra promedio de la población de un país en ese año, 2010. Entonces miramos nuevamente 2 países escandinavos. De eso el modelo escandinavo, dicen. Y sí, hay mucho de eso del beneficio social, pero lo interesante es ver cómo, en este caso, el salario mínimo, vemos que de los 5 países escandinavos, 4 no tienen salario mínimo. Y desde hace mucho tiempo, no solo en el 2010, en el 2009, sino que son países ricos, y Honduras con salario mínimo está súper pobre. Pero eso, regresemos al estudio, eso no es la parte más interesante. Ahora ya mostramos, por un lado, hay más países que no tienen salario mínimo y que están súper bien. Hay también países ricos, como los Estados Unidos, como Austria, que tienen salario mínimo y están, comparado a Honduras, están súper bien. Entonces, ahora miremos por el otro lado. Países que tienen salario mínimo y que están súper mal. Mostremos, tenemos unas fotos ahí para ilustrarnos y ubicarnos geográficamente donde están, porque son países que están bastante lejos. Miren allá en el circulito a la derecha, por el centro de la pantalla, el extremo derecho, ese es Camboya. Camboya, decíamos, este país estuvo en manos de los comunistas de 1975 hasta más o menos finales de los 80s. Y desde entonces ha estado gobernando un ex comunista que luchó contra las tropas estadounidenses hasta 1975. Después estaba en el gobierno de Pol Pot, y como Pol Pot era un comunista loco que no había terminado ni siquiera la primaria y mató a 1/3 de su población, entonces se rebeló contra Matancina porque no estaba loco y hizo una guerrilla
siempre comunista, pero contra Pol Pot. Bueno, este ha estado gobernando hasta la fecha, se llama Hun Sen. Este es un comunista hoy día estilo China, siguiendo el modelo. Y aquí hay salario mínimo y miren, es de los países más pobres del mundo. Bueno, mostremos otro país que tiene salario mínimo. Esto ya es lo más interesante. Este es Chad. Este es en el África. Miren, este es el Sahel. Ven el norte. Hemos hablado del norte porque ahorita está en convulsión desde hace un año. Es el norte árabe, en los países que tienen una salida al Mediterráneo. Ahí se habla árabe, la población es fundamentalmente árabe. Pero esto es como Chad, este ya es el Sahel. Ahí también el desierto del Sahara abarca la mayoría de su territorio, pero esta población ya es de origen afro, de origen propiamente africano. Entonces, con piel bastante oscura, tan oscura como los afro-hondureños, por ejemplo. Este tiene salario mínimo y pero Honduras está de maravilla comparado a esto. Mostremos el que sigue. Esta es la República Central Africana y están súper mal y también tienen salario mínimo. ¿Ah? Bueno, regresemos al estudio. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes de eso los queremos nuevamente entusiasmar a votar en la teleopinión de hoy, en la encuesta de hoy. Y a pregunta, ¿cree usted que la democracia en Honduras ha sido positiva para su bolsillo? ¿Cree que en los últimos 30 años de gobierno democrático en Honduras ha generado más empleo que los gobiernos anteriores? ¿O creen que ha generado abundante empleo? ¿O han subido bastante los salarios? ¿O han subido por lo menos decentemente? Si ustedes creen que su capacidad de compra ha aumentado durante el periodo democrático, entonces agarren su teléfono Tigo y envíen un mensajito al 5566. Y si la respuesta es sí, respondan con la letra A. Y si la respuesta es no, respondan con la letra B. Bueno, queremos también incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Sarillón. Y denle me gusta al solo llegar a esa página. Asimismo, podrán encontrar este video y muchos otros, al igual que artículos. Y los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librerías Guaymuras de Tegucigalpa, en centro de la capital. Y es un libro que probablemente rebasa a cualquier otro, no solo en Honduras, sino que en el mundo, en cuanto a sistematicidad lógica para tratar temas de economía, sociología, politología, filosofía e historia. Así que por favor no se vean, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso. Estábamos hablando del salario mínimo de Honduras. Hicieron cadena nacional de por lo menos una hora. Cuando yo lo encendí ya estaba la cadena. Cuando lo apagué 40 minutos después ya seguía la cadena por lo menos una hora. Inusual. Eso es un estimador, un medidor de qué tan importante, es para el gobierno de este país el salario mínimo. Es un reflejo de su falta de estudio en la materia, de su inhabilidad para proceder como un buen gobernante, un buen gobierno tiene que hacer. Tener la gente más competente y estudiada del mundo para saber qué es lo que es importante y qué es lo que no es importante. Hombre, si a ustedes descubren que para ganarse la vida correctamente y bien, ustedes lo que necesitan es trabajar bastante y es menos importante estar socializando, entonces que hay una persona racional, o sea, se dedica a trabajar bastante, se dedica a estudiar bastante, no a estar sobándole la leva a sus superiores. Es decir, es más importante el trabajo. Entonces, si esa es la conclusión, y por lo menos en las empresas multinacionales, en las empresas más profesionales del mundo, así es como funciona, no es en función de quién es el más grande adulador. Entonces ustedes se concentran en trabajar, se concentran en estudiar, en prepararse bien para saber la mayor cantidad de cosas sobre su área que compete.
Y la empresa, antes de contratarlo, los contrató en función de qué tantos conocimientos habían acumulado sobre ese tema hasta ese momento. Ese es el procedimiento racional a seguir. Así funcionan los gobiernos tecnocráticos como el de Singapur. Y por eso no tienen un recurso natural y son más ricos que prácticamente todos los países de Europa Occidental, con excepción de Liechtenstein y Luxemburgo. Países que tienen una historia militar milenaria. El ex amo colonial, Gran Bretaña, y se lo come. Gran Bretaña anda como por $35.000 de ingreso per cápita y Singapur tiene 62.000. Imaginen, casi el doble. Y apenas 50 años, 52 años de independencia. Mientras que Gran Bretaña ha estado gobernándose independientemente desde allá por el año 400, cuando el Imperio Romano cayó allí, porque controlaba más o menos lo que hoy es Inglaterra, como 2/3 de la isla. Entonces, en un momento cayó el Imperio Romano y ellos empezaron a gobernarse independientemente. Pues, ¿cuántos son esos? Estamos hablando de consecutivamente, nunca nadie ha conquistado Gran Bretaña. No lo pudo hacer Napoleón, no lo pudo hacer Hitler, no lo podía hacer nadie más. Y estamos hablando de algo así como unos 1600 años de independiente. Y Singapur en 52 años, ¡pum!, les pasa. ¿Por qué? Pese que Gran Bretaña cree en el sistema tecnocrático, pero las cosas son de niveles. En Singapur creen más y las cosas se pueden empujar más al límite. Las empresas que creen más en la profesionalización de su personal, en lugar de estar dando los puestos de trabajo en función de parentesco o amistades, esas empresas son las que históricamente han prosperado más y han perdurado en el tiempo, porque no es fácil durar 50, 60, 100 o más años en una empresa. Entonces, ahí tenemos una situación. Estábamos mostrando una serie de países, estábamos como en la República Central Africana, un país de lo más recóndito y perdido del mundo y de lo más pobre del mundo. La estaba mostrando, postrémosla por favor, la imagen ahí, el mapa de la República Central Africana, y ahí lo miramos, no tiene salida al mar, un país completamente en la jungla, en la profundidad de la jungla africana. Ese es el África ecuatorial, con la más densa cantidad de plantas y animales por kilómetro cuadrado del todo el continente. Solo el Amazonas tiene una densidad de plantas y animales más alta que el África ecuatorial en todo el mundo. Entonces, este país tiene salario mínimo y está 1000 veces peor que Honduras. Mostremos el próximo mapa. Burundi, un país chiquitito, un país de los lagos, que le dicen los grandes lagos de África. Como pueden ver, ahí hay un lago. Es el lago más grande de África, que colinda con Tanzania, Kenia, Burundi, Ruanda. Ruanda, que el país que en 1994 vimos un genocidio de una etnia africana contra otra etnia africana. ¿Por qué? Porque eran demasiado pobres y cualquier cosa hace a la gente estallar en violencia. Entonces empezaron a matar como perros y gatos. Miramos Burundi, un país súper pobre, tiene salario mínimo y está 1000 veces peor que Honduras. Mostremos el próximo mapa. Este es Camerún. Yo estuve en Camerún, la capital se llama Yaoundé. Yo estuve ahí dando unas conferencias de economía hace como 10 años. Y miren, este país mucho más pobre que Honduras. Yo cuando aterricé ahí lo sentí inmediatamente. Aunque tenía un buen aeropuerto, en ese momento estaba mejor que el Toncontín, les voy a decir. Estaba más moderno y aterrizaban aeronaves más grandes. Pero bueno, el país es más pobre que Honduras y dentro de poco les vamos a dar los datos más concretos. Y si mostramos lo que sigue, ahí tenemos Angola, otro país. Camerún y Angola son países que tienen un salario mínimo y son países muy pobres, sumamente pobres, con problemas gravísimos, más graves que los de Honduras. Regresemos al estudio. Entonces, como podemos observar, no hay correlación entre tener salario mínimo y tener salarios altos, que es el objetivo último de los obreros. El objetivo último de todo obrero es cero desempleo y salarios altos. Mostremos la última estadística muy rápidamente, el último cuadro, y ahí miramos los ingresos de estos países. Imaginen Burundi, $300, y Honduras tiene 4.200. Imagínense,
O sea, más de como 13, 14 veces más alto que Burundi. Imagínense los salarios aquí en Honduras. Y ellos tienen salario mínimo. República Central, 700, Chad, 1.600, Camboya, 2.100. ¿Se puede imaginar? Se puede imaginar. Regresemos al estudio. No hay correlación en una dirección y otra, pero así hay que estudiar, hay que pasarse toda una vida estudiando. No se puede llegar a improvisar el gobierno. Honduras se puede convertir en un país riquísimo, tan rico como los Estados Unidos, tan rico como Singapur, en un abrir y cerrar de ojos, con un gobierno tecnocrático y científico. Bueno, se nos acabó el tiempo y queremos que respondan nuevamente. Hoy estamos ofertando, estamos rifando 300 lempiras de saldo en su celular Tigo. Si responde a la pregunta, ¿cree que la democracia en Honduras ha sido positiva para su bolsillo? Si las cosas económicamente han mejorado en los últimos 30 años gracias a la democracia, entonces marque el 5566 y en el contenido del mensaje marque la letra A si usted cree que la respuesta es sí. Si cree que la respuesta es no, marque la letra B. Bueno, como pueden observar los números ahí, 87 creen que no y únicamente la diferencia, 13% cree que sí ha sido positiva. Bueno, sigan votando y antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión. Al solo llegar a la página, denle me gusta, asimismo vean los videos, los muchos, y estudienlos. Y los entusiasmamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos con detenimiento una gran cantidad de estos temas que abordamos en este programa, con más detenimiento. Bueno, se nos acaba el tiempo y esperamos contar con ustedes en la próxima edición, mañana a la misma hora y en repetición a las 11 de la noche. Sin más, nos despedimos muy cordialmente y les deseamos la mejor de las posibles noches. Buenas noches, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy interrumpieron, como eso del mediodía, interrumpieron la programación regular en los canales de televisión para hacer cadena nacional y anunciar que los empresarios, los obreros y el gobierno se pusieron de acuerdo sobre un nuevo salario mínimo. Y la pregunta es por qué interrumpen la programación. Eso es porque ellos consideran, todos, por lo menos el gobierno y los obreros, seguro, no estoy muy seguro que los empresarios, pero por lo menos otros grupos, consideran, pero a nosotros quien nos importa es el gobierno. Consideran que es que el salario mínimo es una cosa importante, que ponerse de acuerdo sobre él es una cosa importante. Ellos consideran que eso es importante. Y fíjense que ahí está que como 90% de los países del mundo no tienen salario mínimo. Pregunta, ¿Honduras estará tan en avance, en adelantado? ¿Estará, es decir, años luz arriba de esta gente, del resto de los países del mundo, de una gran cantidad de países, entre ellos muchos países muy prósperos? La letra A. Y si la respuesta es no, marque la letra B. Hoy estamos sorteando 300 lempiras de saldo en su celular que se les va a acreditar inmediatamente al ganador al final del programa. Y si participan, se les va a dar esos 300 lempiras de saldo gratis. Independientemente de la terminación que tengan, todos tienen acceso, todos los números de Tigo tienen acceso a este sorteo. Entonces, manden por favor su mensajito con si la respuesta a esa pregunta cree que la democracia en Honduras ha sido positiva para su bolsillo.
si ha mejorado sus condiciones económicas, entonces responda con la letra A. En mensajito marque el 5566 y envíe la letra A si la respuesta es sí, y si la respuesta es no, marque la letra B. Bueno, queríamos mostrar una tabla estadística y miramos ahí, este es salario mínimo ahí. Estos son países sin salario mínimo. Los dos que ven ahí son los dos países más ricos del planeta. Para 2010, Qatar, el pequeño país en la península arábica, que en sí mismo es una península, y son $179,000 de ingreso per cápita. ¿Cuánto hemos dicho que tiene Estados Unidos? 47,000. O sea, esta gente es entre 3 y 4 veces más rico que los Estados Unidos. Los salarios en Qatar son entre 3 y 4 veces más altos. Entonces, los salarios más bajos andan por ahí, por $7,000 al mes. Lo mismo en Liechtenstein y en los de los supermercados, por decir una cosa. Asimismo que los dueños de las que venden, por ejemplo, ropa en la esquina de la calle, o el gran almacén, el gran mall, en donde venden también artículos. Quien es el propietario de su mercancía le puede poner el precio que le ronque la gana. Y la otra alternativa es lo que hace Hugo Chávez: decreta grandes aumentos salariales, se dispara la inflación, entonces viene el después y fuerza a las empresas a tener un precio bajo. A un precio bajo, un montón de empresas dicen, no, a ese precio ya no puedo hacer ganancias, así que cierro la empresa. Entonces, después van las personas y encuentran ya, por ejemplo, la pulpería o el supermercado. La carnicería ya no la encuentran. O van y no hay carne, por ejemplo, que ha sido un problema constante en la Venezuela de Hugo Chávez, al igual que leche y muchos otros productos. El productor local dice, bueno, si aquí el gobierno me dice que yo la puedo vender hasta el precio, la voy a vender al vecino país, donde me la compran al precio que dice el mercado. Entonces no hay forma como pasársela de listo, como lo hace Hugo Chávez. No es posible. Lo que Hugo Chávez ha hecho lo trataron de hacer infinidad de gobiernos. Lo ha tratado de hacer Cuba por 50 años, no ha funcionado. Lo trató de hacer Nicaragua en los 80, no funcionó. Lo trató de hacer la Unión Soviética por 70 años, no funcionó, por eso tiraron la toalla. Lo trató de hacer China por 30 años de comunismo armado, no funcionó. Lo mismo con Vietnam, Camboya, Laos. Desde Vietnam, desde 1954, cuando Ho Chi Minh y su movimiento guerrillero comunista se apropiaron de Vietnam del Norte y de Vietnam del Sur a partir de 1975, cuando los Estados Unidos tuvo que ceder ese territorio a los comunistas. Lo mismo Camboya y Laos, no funcionó en ningún lado, pero todos los países tiraron la toalla y hoy no se ponen a estar fijando precios, sino que tratan de utilizar los mecanismos que hasta la fecha pues no son perfectos, pero por lo menos funcionan mejor que los mecanismos de las economías socialistas, de las economías de planificación centralizada. Entonces, tenemos una situación en donde estos países hoy pues pararon la programación regular, fue un largo, no fue de esos interregnos de cadena nacional de 5, 10, 15, 20 minutos. No, esta cosa duró como una hora. O sea, yo estuve ahí como por 40 minutos viendo la televisión y solo eso y me fui y todavía quedaba esa cosa. Entonces, es porque ellos están convencidos de eso. Entonces, vamos a ver ahora, o sea, queremos mostrar unas tablas ahí para que miremos. Antes de eso, queremos acordarles que hoy estamos haciendo una teleopinión y la pregunta es esa que ven ahí. ¿Cree que la democracia en Honduras ha sido positiva para su bolsillo? Significa, usted ha mejorado sus condiciones, su capacidad de compra gracias a la democracia en los últimos 30 años. ¿Considera que las cosas hubieran sido peor sin democracia? ¿O considera que tal vez pudieran haber sido mejor? Entonces, si la respuesta es sí a esa pregunta, entonces mande a través de su celular Tigo al 5566, exitosos, ricos, con bajo desempleo, etc. Y la respuesta es, bueno, categóricamente no, es imposible pensar que solo los peores países del mundo fuesen a estar sin salario mínimo. Entonces, ¿por qué es que ellos consideran esta cosa? Porque ellos
tienen el mal hábito, como los presidentes en general, los gobiernos en general en Latinoamérica, pero más aún en Centroamérica, tienen el mal hábito de creer que uno no necesita leer, que deambular largo tiempo en la política es fundamentalmente estar aprendiendo el arte de la negociación. Yo te doy esto, me das el otro, yo te doy aquí, yo te doy allá. Ellos creen que no es importante acumular una gigantesca cantidad de conocimientos sobre los temas que compete, sobre todo, fundamentalmente, economía, fundamentalmente crecimiento económico, cómo obtener una tasa de crecimiento económico rápido, porque eso resuelve los problemas fundamentales de este tipo. El nivel de salarios, qué tan bajos o qué tan altos son, depende exclusivamente de la tasa de crecimiento económico. Cuando un país sin rápido crecimiento económico decreta salarios elevados, entonces aumenta el salario mínimo bastante, entonces lo único que genera es inflación, lo cual golpea, de eso estábamos hablando ayer, lo cual golpea fundamentalmente a la gente de bajos ingresos, ese es quienes más lo golpea, porque ellos no pueden aumentar su salario tan rápidamente como lo pueden aumentar, por ejemplo, los dueños de las pulperías o